Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarles una vez más a través de este mensaje de la palabra de Dios en las redes. Estamos muy contentos por iniciar este año 2022 siguiendo predicando la palabra del Señor a través de las redes, y te damos gracias por siempre sintonizar nuestro canal, por estar al pendiente de los mensajes que subimos. Y el día de hoy no es la excepción. El Señor trae una palabra maravillosa y yo quiero que dispongas tu corazón para que el Señor hable de una manera directa, de una manera hermosa, para ir poco a poco nosotros transformando nuestras vidas a como Él quiere que seamos. Amén. El mensaje de hoy se titula La bendición de la unidad y la armonía. La bendición de la unidad y la armonía. Amén. Vamos a ver en el versículo de Amós 3:3 de la Reina Valera 60. Dice, andarán, es una pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Imposible. Claro que no se puede. Dos personas no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Amén. ¿Por qué? Porque empezarían los pleitos, las diferencias, y aquí este versículo nos ubica de la manera de que dos personas que están en desacuerdo, es muy difícil que puedan estar juntos. Amén. ¿Cuántos hemos escuchado este refrán o dicho popular? Más vale un mal arreglo que un buen pleito. ¿Sabes por qué es verdad? Porque mientras más rápido nos podamos poner de acuerdo con la otra parte, mucho mejor nos va a ir. Amén. Yo he visto peleas interminables, desgastantes y costosas económicamente hablando, que llegan a perder el verdadero sentido por el cual se inició el pleito o la diferencia. Hay muchos ejemplos. Hemos visto pleitos entre familias por bienes, por herencias, peleas muy desgastantes que por no ponerse de acuerdo a tiempo echan a perder su vida con estar peleando. Ya lo hacen, finalmente lo terminan haciendo por orgullo. Vamos a ver este salmo que nos revela la gran bendición que Dios nos da cuando estamos unidos y en armonía. Salmo 133, versículo 1 al 3 de la Reina Valera 60 dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del monte Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Fíjate, vemos un poco el contexto de este salmo y la intención. Este salmo fue escrita por el rey David. La intención del rey David era mostrar la gran bendición de los que hay en la unidad y la armonía, para así lograr que todos los hermanos vivieran en paz. El Salmo 133 fue concebido por David cuando consiguió unificar todas las tribus de Israel bajo un mismo reinado reglado por la palabra de Dios. Amén. Entonces el rey David, cuando escribe este salmo, les estaba dando a entender, diciéndoles que qué tan maravilloso es vivir los hermanos juntos en unidad y en armonía. Amén. Tras años de intensa lucha y persecución, todos los pueblos de la región juraron lealtad a David, quien debía implantar el reinado de Dios en la tierra. Amén. A continuación analizaremos cada versículo a detalle, sin dejarnos ninguna cosa importante que mencionar, para poder explicar perfectamente el mensaje que conlleva este salmo. Empecemos.
versículo 1 del Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjate lo que el rey David dice. El rey David primeramente les anuncia, hey, mirad, pongan atención, dense cuenta, pongan atención, entiendan. Es muy rico vivir juntos y de acuerdo. Esto es tan agradable que nos trae paz. Eso es lo que el rey David les empieza diciendo, no se distraigan, pongan atención, esto es importante. Entonces, una vez que David llama la atención de las personas en este salmo, el versículo 2 dice, pone un comparativo, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. En la antigüedad, escucha esto, fíjate, en la antigüedad, ¿por qué David hace esta relación? Dice que es como el buen óleo, como el buen aceite que desciende de la cabeza sobre las barbas. Dice que en la antigüedad las personas eran ungidas en la cabeza con aceites aromáticos cuando llegaban a una casa. Esto significaba que las personas de la casa les estaban dando la bienvenida. Los ungían con aceites de aroma, aromatizantes. Esto pretendía refrescar al recién llegado y quitar los malos olores que tan presentes estaban en aquellos tiempos. Qué importante, relativamente hablando, qué importante es dejar pasar lo malo que pudieran habernos hecho y refrescar alguna relación con un perfume tan agradable como el perdón. Y no solamente perdonar a las personas, sino olvidar para poder así traer unidad y armonía en nuestra relación. Dejar de lado el orgullo y pasar por alto la ofensa y ser puentes de restauración entre los hermanos y los amigos. Amén. El rey David hacía ese comparativo porque cuando una persona era bienvenida en una casa, si esa persona venía de caminar, que eran tramos muy largos, sudado, con muy mal olor, se les ungían con aceite de olores. De alguna manera cubrían lo malo que esa persona pudiera traer, hablando de su olor, y de alguna manera era algo refrescante para esa persona oler rico. Entonces, haciendo un comparativo, es lo que te decía hace rato, debemos muchas veces de lo malo que pudiera tener alguna persona, cubrirlo nosotros como ese aroma fresco, ese aroma que se vendría siendo el perdón, el pasar las ofensas por alto, el no estar siempre con el dedo en la llaga. Amén. Fíjate, el versículo 3, 133:3. También el rey David hace una referencia, dice, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El monte Hermón es una cordillera situada en las fronteras de los actuales pueblos de Israel, de Líbano y Siria. Dada su gran altitud en comparación con el resto del territorio, hay temporadas en las que se suceden abundantes lluvias e incluso nieve. Así pues, no es de extrañar que la gente de esa época tuviera en mente la imagen de un fértil monte Hermón, lleno de vida. Si vivimos así, podemos entender la gran bendición que Dios nos entrega, regalándonos la vida eterna por medio de Jesús y todas las promesas para nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos nosotros disfrutar de las promesas de Dios simplemente cuando vivimos en unidad y en armonía con las demás personas, con nuestros hermanos principalmente. Pueden ser de sangre, pueden ser hermanos de la iglesia, hermanos en Cristo.
que aquí se refería en este versículo al pueblo de Israel, que eran hermanos de fe. Pero ahorita pues ya todos somos, todos los que recibimos a Cristo, todos somos hermanos. Entonces pueden ser hermanos de la fe, hermanos de sangre, amigos. Qué importante. Dice el rey David, así como el monte Hermón, que Dios manda el rocío, Dios manda lluvia a ese monte, aunque todo lo demás se ve vacío, se ve desolado, así como es ese monte que siempre está reverdecido, que siempre está lleno de bendición y de vida, así van a ser ustedes cuando viven juntos en unidad y en armonía. Amén. Qué maravilloso es Dios. Entonces, no importa que la situación esté muy difícil, no importa que no haya trabajo, no importa que alrededor no se vea el panorama muy agradable. Al final del día Dios cumple su palabra y dice que si nosotros vivimos en unidad y en armonía con nuestros hermanos, dice Dios va a mandar bendición y vida eterna. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Qué maravilloso es Dios! Si vivimos así, podemos entender la gran bendición que Dios nos entrega regalándonos la vida eterna también por medio de Jesucristo. Y todas las promesas que Dios nos da por medio de Jesús para nuestra vida. Amén. Veamos en el Nuevo Testamento, Jesús siempre vivía animando a sus discípulos a mantenerse unidos. Siempre Él procuraba que todos sus discípulos estuvieran unidos. Mateo 18, versículo 18, capítulo 18, versículos 19 y 20 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. ¡Wow! Escucha lo que dice el Señor Jesús. Cuando dos personas, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Imagínate el poder de la unidad, de la armonía, del acuerdo, del vivir en paz. Qué maravilloso es Dios. Jesús les dice qué importante es el acuerdo y cómo el respaldo de Dios estaría con nosotros en cualquier cosa que le pidiéramos. Amén. Fíjate, algo que yo he identificado. Ahorita hay mucha división en las familias. Se han estado destruyendo los matrimonios, las familias. Hay mucha división. Es muy difícil ahorita que las personas se pongan de acuerdo. Cada uno quiere imponer sus pensamientos. Las mujeres, ya con la liberación femenina, que yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que ellas piden, pero le faltan mucho el respeto a los esposos. Los esposos, siendo las cabezas del hogar, han sido muy irresponsables o hemos sido muy irresponsables en muchas áreas de nuestra, como ejemplo que debemos de ser. Hemos sido muy irresponsables. Tampoco nos queremos dejar. Los hijos son el reflejo de las malas decisiones de los padres y hay muchísima desunión y falta la unión y la armonía en las familias. Fíjate, déjame te digo esto. Vemos que tan importante es vivir en unidad y en armonía. Yo conozco familias, cuando yo escuché estos versículos, cuando Dios habló a mi vida de lo importante que es vivir en unidad, en armonía, y la promesa de Dios de mandar bendición a nuestras vidas y la salvación por medio de la vida eterna, por medio de Jesús, me maravillé. Fíjate, yo he conocido personas, he conocido familias
que ni siquiera conocen la palabra de Dios. O sea, no conocen, no que no conozcan a Dios, no conocen la promesa de Dios, de la bendición, de la unidad y la armonía. Y sin embargo, son personas que viven bajo esos principios. Son personas que viven porque se les educó de esa manera, personas que se respetan mucho, que se quieren mucho, que tratan de vivir en acuerdos, que prefieren no pelearse entre ellos, ceder ante una situación ya de mucho estrés. Ok, mi hermano, tú ganas, Alde, vamos a hacerle como tú digas. Y yo he visto, yo me he dado cuenta que esas personas viven muy bien. Les va muy bien económicamente hablando, en muchas áreas de su vida, en sus familias, con sus matrimonios. Son gente que vive muy, muy en paz. Y podemos ver, porque no importa, mi hermano, si nosotros conocemos o no conocemos las promesas de Dios, si nosotros actuamos en nuestra vida y nuestra vida se rige bajo las leyes y los principios y los estatutos de Dios, los conozcamos o no, Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Muchas veces ni cuenta nos damos que estamos obedeciendo a Dios y que estamos activando un principio de la palabra de Dios, un estatuto, un mandamiento, y Dios cumple su palabra en nuestra vida. Entonces, vemos que Jesús les deja una promesa antes de ascender al cielo a sus discípulos, la promesa del Espíritu Santo que ya le hemos hablado, cuando Jesús les dice: les voy a mandar a otro, voy a rogar al Padre, yo me voy a ir con el Padre, pero le voy a rogar al Padre para que envíe uno igualito a mí, otro consolador, al Espíritu Santo de verdad. Fíjate, en Hechos 1, capítulo 1, versículo 4 al 5 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Escucha cómo empieza el versículo. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, que se mantuvieran unidos, que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En Hechos 1:8, Jesucristo les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de verdad, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. En Hechos 2, 1 y 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, escucha, Jesús les dice: hey, esperen la promesa, yo voy a orar al Padre para que envíe el Espíritu Santo. Ustedes no van a ser bautizados como los bautizó Juan en agua, yo los voy a bautizar en el Espíritu, con el Espíritu Santo y fuego. Dice, pero manténganse juntos. Fíjate, en Hechos 2, versículo 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban los discípulos? Unánimes, juntos. Unánimes quiere decir, estaban en un mismo sentir, tenían la misma visión, estaban esperando lo mismo, estaban confiando en lo mismo, estaban todos de acuerdo en lo que Jesús les había dicho. Dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es Dios! ¿Qué provocó que recibieran la promesa del Espíritu Santo sobre sus vidas y su poder? Que estaban todos juntos, de acuerdo, confiando en Dios, esperando en Dios, en un mismo sentir, esperando y confiando en lo que Jesús les había dicho.
Nadie estaba en desacuerdo peleando si era cierto o no, si Jesús ya había muerto o no, si Jesús iba a regresar o no, si Jesús iba a cumplir sus promesas o no. Nadie estaba así, todos estaban de acuerdo, unánimes en un mismo sentir. Unánime quiere decir un mismo sentir. Todos estaban confiando en Dios, en las promesas de Dios. Fíjate, todos recibieron el poder más grande. Todos hemos recibido, todos los que hemos creído en Jesús, ahora hemos recibido el poder más grande, que es tener el Espíritu de Dios en nuestra vida. Sin el Espíritu de Dios, mi hermano, nosotros no podemos testificar de Jesús, porque es el Espíritu de Dios el que clama, ama, Abba Padre. Amén. Los discípulos, después de que fueron llenos, ahí mismo, dice que Pedro se levantó y empezó a predicar de Jesús. Y les empezó a decir, hey, porque les pensaban que ellos estaban ebrios, porque hablaban en diferentes lenguas que no les entendían. Y Pedro les dijo, hey, no estamos ebrios, son las 12 de mediodía. Esto fue lo que el profeta Joel había profetizado, que en los últimos tiempos derramarían del Espíritu Santo. Y Pedro les empieza a predicar y dice que ese día 3,000 personas se convirtieron a Cristo. ¡Wow! Pero ¿sabes por qué? Porque tenía el poder del Espíritu Santo, que les vino cuando ellos se mantuvieron juntos creyéndole a Dios. Amén. Mi hermano, Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a su palabra. Fíjate lo que dice Números 23:19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Dios, mi hermano, es un Dios de promesas maravillosas, pero también es un Dios de obediencia, de principios, de estar nosotros continuamente escuchando la voz de Dios para hacer su voluntad. Algo que me ha bendecido mucho, que yo entendí hace mucho tiempo, es que Dios no gana nada, mi hermano, si tú y yo le obedecemos. Esto es maravilloso, porque a veces pensamos que nosotros le hacemos un favor cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando en realidad los bendecidos, a los que nos va bien, es a nosotros mismos. Dios se pasa de bueno y Dios dice, yo sé que les va a ir bien si hacen lo que yo les digo, pero no solamente les va a ir bien, yo los voy a bendecir más. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es Dios! ¡Qué maravilloso es Dios! Mi hermano, dejemos el pleito, dejemos la discordia. Este nuevo año 2022 vamos a vivir en unidad y armonía. Hay una promesa maravillosa de bendición para nuestra vida. Muchas veces, como decía al principio, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. A mí una vez una persona me demandó, un trabajador, me pedía mucho dinero. Cuando había estado trabajando, yo le di trabajo por ayudarlo. Y cuando él se me empezó a rebelar y a ser muy grosero conmigo, le dije que si no estaba, a gusto en el trabajo, que pues yo no iba a permitir que me faltara el respeto. Y esa persona fue y me demandó. Y me pedía mucho dinero. Hicimos un mal arreglo, porque yo le di un dinero que la verdad no es que no se lo mereciera, sino que no se lo había ganado. Pero yo prefería hacer ese mal arreglo y bendecirlo que haberlo peleado. Me dijo el abogado, dijo, si les peleamos no le vas a dar ni un 5 porque no tiene ningún derecho. Tú lo estuviste ayudando solamente por algunos meses. Pero yo dije, no, prefiero hacer un mal arreglo que tener un buen pleito. A veces, mi hermano, es mucho mejor pasar por alto las situaciones difíciles, las ofensas. Es mucho mejor, somos más bendecidos. Dios nos bendice más que lo que pudiéramos dejar de ganar o lo que pudiéramos perder. Amén. El mensaje de hoy, mi hermano, es la bendición de la unidad y el acuerdo. La bendición de la unidad y la armonía.
No ganamos nada saliéndonos con la nuestra. Es por orgullo, por eso lo hacemos, porque yo no me dejo, yo soy Juan Camané y más chicle, bailo tango, pego duro. No, mi hermano, es mejor pasar por alto la ofensa, te lo digo yo. Muchas veces lo he hecho, no soy perfecto ni muchas veces también me he defendido, pero cuando lo he hecho yo he visto la mano de Dios en mi vida. Amén. Cierra tus ojos ahí, vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de escuchar tu palabra. Gracias porque el mensaje ha sido muy claro, Señor. Y si en este 2022 queremos ser bendecidos por ti, Señor, debemos de tratar o debemos de vivir en unidad y en armonía dentro de tus principios y tus estatutos, Señor. Sabemos que tú, Señor, eres un Dios que cumple tu palabra, que eres un Dios que cumple tu promesa, Señor. Pero independientemente de eso, también sabemos que todo lo que tú nos dices que hagamos es por nuestro bien. Gracias, Padre, porque ahora entendemos la bendición, Señor, de la unidad y la armonía. Gracias, Padre. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Señor, ayúdales a aquellos que no se han podido poner de acuerdo con algún hermano, ya sea de sangre, de la fe, algún amigo, alguna persona con la que han tenido roces. Ayúdales, Señor, dale sabiduría y gracia para que acomoden las cosas, Señor, y podamos también, y me incluyo, pedir perdón en algunas personas y restaurar las relaciones, Señor, ser puentes de restauración para las relaciones familiares y de amistad, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Vamos a adorarte, Señor, y vamos a exaltar tu nombre con esta alabanza, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Quisiera invitarte a que Tú eres cerraras fiel, tus ojos, Señor. que Levanta levantaras tus Dios, manos y cantaras esto conmigo. vamos a honrar al Señor. Tu fidelidad Dios es es grande, Su fidelidad es grande. tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, Señor. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Dile al Señor ahí. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Es incomparable, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Tu fidelidad incomparable. no hay Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios.
grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tu fidelidad es grande, Señor. Tú eres grande. Tu fidelidad es grande, Padre. Gracias, Señor, porque podemos disfrutar de tus promesas, Señor, que son sí y amén en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todas las promesas que tú nos has entregado, Señor, todas se cumplen en nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Dile gracias al Señor ahí por este mensaje. Y vamos a empezar este año poniendo por obra todos los principios, los estatutos y todos los mandamientos que Dios nos da para poder ser bendecidos por Él. Amén. Dale un aplauso al Señor ahí. Gracias, Dios. Gracias por siempre animarnos a obedecerte, Padre, y a entender los principios del reino, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias a ti que tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje. No es casualidad que lo hayas escuchado. Yo te pido que lo analices y que si hay áreas en tu vida en las que debes de perdonar, que lo hagas, que le pidas al Espíritu de Dios que te ayude para que Él te guíe y que Él acomode las cosas para que en su tiempo tú lo puedas hacer. Te bendigo y nos vemos la próxima semana en otro mensaje más de la palabra de Dios en las redes. Su amigo y su hermano en Cristo, Adolfo Ángel Mondragón, les manda muchas bendiciones desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Nos vemos la próxima semana. Amén, amén.